Para llegar a algunas de ellas y vamos con otro asunto porque el trastorno bipolar es una enfermedad mental que se caracteriza por los cambios drásticos y patológicos del estado de ánimo de la persona que la padece y que van desde la mayor afección posible, la que obliga a dejar el trabajo y las relaciones afectivas, hasta las fases maniáticas y eufóricas que conllevan descontrol, gastar dinero, meterse en situaciones de riesgo, violencia y agresividad. En numerosos casos los familiares y los más allegados no saben cómo afrontar esta crisis, por lo que es mejor recurrir a profesionales que controlen este tipo de conductas. Pues para hablarnos de este tema, de la bipolaridad, hoy se encuentra con nosotros Alejandro Hernández, que es autor del libro De bipolar a bipolar. Él se encuentra con nosotros hoy. Señor Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que decir que la bipolaridad no es algo que se elige, pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, el trastorno bipolar, digamos, dentro del mundo de la medicina psiquiátrica se considera un trastorno del estado de ánimo. Como bien estaba explicando, estamos hablando de una enfermedad, el propio nombre lo dice, bipolar, los dos polos, ¿no? Que nos encontramos dentro de un polo maníaco o eufórico, en donde la persona pues empieza a sentirse eufórica, descontrola tanto en actitudes como en gastos de dinero, en relaciones personales y demás. Y también al mismo tiempo podemos padecer el polo opuesto, que sería el polo depresivo, donde a lo mejor fases, episodios bastante largos en el tiempo, de meses de duración, se puede llegar, en casos extremos, no en todos, pero en casos extremos pues se puede llegar a la autolesión, el suicidio y demás. Pero la persona que lo sufre, señor Hernández, ¿se da cuenta de que algo no funciona bien, o son más bien la gente que lo rodea quien se da cuenta que algo está pasando? Bueno, en ese caso, en cómo se da cuenta el entorno de la persona afectada, como yo soy un afectado más, acerca de la enfermedad, depende un poco de esa dualidad que estábamos hablando, ¿no? De los episodios. El episodio maníaco, o se le está llamando últimamente episodio eufórico, digamos que se da cuenta antes el entorno. ¿Por qué? Porque de repente el comportamiento rutinario de la persona cambia drásticamente. De repente quiere emprender un descabellado negocio o hacer un viaje muy largo, digamos que no duerme no porque tenga insomnio, sino porque su cuerpo no le pide dormir. Digamos que la mente está acelerada. Entonces es más fácil que el entorno se dé cuenta. En el caso del polo depresivo, como es una caída más lenta, en la que poco a poco el estado de ánimo de la persona va decayendo hasta llegar a niveles más patológicos, digamos que es antes el afectado el que se da cuenta de que algo le ocurre, aunque no sepa saber qué, pero a que algo le ocurre antes de que se dé cuenta su entorno. El entorno terminará dándose cuenta, pero lo hará posteriormente. ¿Y en este trastorno también se dan brotes de violencia, de agresividad por parte de la persona que lo padece? Sí, pero en un porcentaje muy pequeño. A ver, estaríamos hablando en este caso de la parte maníaca, de la parte eufórica. Estamos hablando de que la persona puede empezar a desarrollar lo que se llaman los delirios, que es un tipo de psicosis en el cual la persona empieza a tener ideas erróneas, ideas de que puede ser desde sus propias capacidades, de pensar que es un as de la guitarra porque simplemente haya hecho una clase en su vida, hasta pensar que, bueno, hay una película muy famosa de Richard Gere, Mr. Jones, que el protagonista era una persona con trastorno bipolar y que cuando estaba en su fase más álgida, pues literalmente pensaba que podía volar. Era carpintero, trabajaba en los tejados y tal, y le tentaba eso, y llegaba un momento de que siempre lo normal es que una persona con trastorno bipolar antes se convierta en un peligro para sí mismo, para su propia seguridad y su propia integridad, antes que para otras personas. Pero sería ingenuo por mi parte e irresponsable no admitir que sí se dan casos de agresividad y violencia, pero te digo, en menos de un 1% de los casos se llega a esos puntos. ¿Y un trastorno fácil de diagnosticar? En su caso en concreto, ¿cómo fue? Bueno, en general el diagnóstico para trastorno bipolar es bastante difícil. En mi caso fue relativamente fácil, pero por una peculiaridad muy concreta de esta enfermedad. Esa peculiaridad es que yo normalmente
las primeras fases, las primeras crisis suelen ser de tipo maníaco, pero en mi caso fue depresiva. Entonces, pues claro, cuando te ven los especialistas de salud mental y te ven con un cuadro depresivo, pues te tratan para una depresión no concerniente al trastorno bipolar, sino una depresión como la que puede padecer cualquier persona. ¿Qué ocurre cuando haces eso con una persona con trastorno bipolar? Que su estado no mejora, por lo cual el tratamiento médico va en aumento, las dosis de fármacos y demás van en aumento. ¿Y qué ocurre cuando haces eso con una persona con trastorno bipolar? Que puedes causar lo que se llama el efecto rebote, que es que en vez de pasar de un estado depresivo a un estado más equilibrado, pues pasas directamente al estado maníaco, en cuestión de días. Entonces, eso me ocurrió a mí. ¿Y qué pasa? Que cuando el psiquiatra ve eso, ve esos síntomas en ti y te ve en fase maníaca, cuando tú nunca has tenido ninguna muestra de trastorno bipolar hasta ese momento, dice, mira, este chico no tiene una depresión, este chico lo que pasa es que es bipolar. Entonces, en cuestión de 6-9 meses me consiguieron diagnosticar, pero hay personas que se pegan años y años. Es decir, puede haber gente que lo padezca y no lo sepa. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho hay muchísimas personas que no recurren a los servicios asistenciales, servicios existentes de salud y demás, a la sanidad pública o privada, y que padecen la enfermedad o la llevan padeciendo toda su vida e incluso la tienen hasta cierto punto normalizada como parte de su forma de ser o de personalidad, cuando no se están dando cuenta de que si esas personas estuviesen tratadas, medicadas, y no solamente tratamientos médicos farmacológicos, sino tratamientos como los que nosotros proponemos de psicoeducativos y demás, pues la calidad de vida mejoraría un montón. ¿Y se manifiesta en alguna etapa de la vida en concreto? ¿O tiene que pasar algo para que la persona a lo mejor cambie su estado mental? ¿Hay una etapa de la vida? El trastorno bipolar se sabe que tiene un componente genético predominante. No se sabe exactamente qué genes. Está ahora mismo, a día de hoy, en principios del siglo XXI... O sea, hay pocos estudios sobre este tema. Bueno, se está estudiando, se están empezando a hacer, después de que se terminó el proyecto Genoma, se están haciendo estudios con los genes que regulan los ciclos de sueño y vigilia, porque es algo muy importante en la bipolaridad, el tema de que estés durmiendo bien o estés durmiendo más de lo que debes o menos de lo que debes. Entonces se están haciendo los primeros estudios, pero se sabe que se transmite de forma genética. ¿Qué pasa? Que aunque tú tengas la enfermedad, la lleves, seas portador de ella, los desencadenantes, lo que a veces en la Asociación Bipolar en Canarias hablamos del debut, como diciendo, la primera vez que tienes una crisis álgida suele pasar después de la adolescencia, después de los 17-20 años. Esta enfermedad es un fallo de una parte del cerebro, del sistema límbico, que es como diciendo la que regula un poco las emociones y la que segrega esos neurotransmisores de los que tanto se habla, de la serotonina, dopamina y demás. Y entonces ese fallo se suele manifestar más cuando esos órganos ya son maduros, cuando ya no somos adolescentes ni niños, sino que tal. ¿Qué ocurre? Que eso es la regla general. Después hay muchas veces casos de que se manifiesta posteriormente a eso, e incluso ya últimamente, los últimos años, se ha visto que muchos niños que estaban diagnosticados con TDAH, con hiperactividad, con falta de atención, en realidad no era esa patología, sino que era un cuadro de trastorno bipolar que un poco se estaba gestando, se estaba empezando a manifestar en una infancia. Entonces, ese sería un poco... Bueno. El caso es que usted va a impartir un seminario de psicoeducación los días 6, 8 y 13 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, también destinado a afectados y a familias. En este sentido, la familia, ¿qué papel juega dentro de este trastorno? Pues cualquier persona que hable, sea profesional de la salud mental, afectado, familiar o lo que sea, sobre la salud mental en general, te dirá que el entorno es de una importancia vital. Como diciendo, el entorno, tanto la acción que nosotros tenemos sobre nuestro entorno, es decir, si nosotros estamos bien, nuestro entorno va a estar bien. Si nosotros estamos enfermos, nuestro entorno va a sufrir muchísimo. Y nuestro entorno, si nuestra relación con nuestro entorno no es la adecuada, puede ser el desencadenante de las diferentes crisis, tanto maníacas como depresivas. Entonces, la importancia es vital. En este caso, sí, vamos a dar un seminario en Santa Cruz, como bien dices, basado en una publicación reciente mía del mismo nombre, de Bipolar a Bipolar, al igual que el seminario. Ahí cuentas tu historia, tu experiencia. Pero no es simplemente que haga yo un testimonio, una crónica de lo que a mí me ha pasado, sino que yo utilizo mi propia experiencia y mis conocimientos en psicoeducación para un poco apoyar ciertos contenidos
que dices tú, oye, a lo mejor esto lo lee alguien que lo lee de un profesional de la salud mental y le cuesta más creerlo, o a lo mejor no se siente identificado, pero si te lo está contando una persona que ha vivido lo mismo que ha vivido tú y que ha mejorado su calidad de vida porque ha aplicado lo mismo que te está contando, como es en el caso de esta publicación, pues dices tú, oye, la capacidad para llegar al público aumenta. Y un poco ese es un poco el espíritu del seminario, un seminario que sí, que este va a ser la primera vez en Santa Cruz que lo vamos a hacer, pero desde aquí yo quiero hacer un llamamiento en el sentido de que me encantaría que cualquier institución pública o privada me dijese, mira, oye, nos gusta la forma de hacer esto, digo, vamos a repetirlo en otras zonas, en otras islas o incluso fuera del archipiélago. Bueno, pues esperemos que así sea, que por lo menos esto ramifique esta información a lo largo de las islas y que se conozca un poco más este trastorno, la bipolaridad. Gracias, Alejandro Hernández. Buenos días. Y vamos ahora con otro tema, porque